Hola, hoy te voy a decir cómo hacer el caldero de la Navidad para la prosperidad, para tener prosperidad económica en el nuevo año. Vas a necesitar un caldero de bruja, así pequeñito, estos así de dorados, del color que tú quieras. Pero yo también entiendo que no todo el mundo tiene su caldero. Y el hecho de que no tengas algún ingrediente, algún material, tampoco es impedimento para que lo hagas. Así que yo hoy te voy a mostrar cómo hacerlo pues en un recipiente de cristal, eso sí que sea resistente al fuego, ¿vale? Pero se hace de la misma manera. ¿Qué tienes caldero? Pues lo haces dentro de tu caldero. ¿Qué no tienes caldero? Pues lo haces en un recipiente de cristal. Este es el caldero de Navidad para la prosperidad. Bueno, pues esto mismo, así lo puedes hacer en pequeñito, un poco más grande como lo voy a hacer yo, o mucho más grande. Ahí ya te deja llevar por tus gustos, por tu intuición, por tu creatividad, como tú lo quieras hacer. Los ingredientes que vas a necesitar para hacerlo pues son los propios de la Navidad. Es decir, vamos a utilizar rodajas de naranja, ramas de canela, anís estrellado, romero, clavo, como es para la prosperidad, también monedas. Yo las voy a utilizar de cobre. A mí me gusta utilizar el cobre porque es esa simbología de energía conductora para que me atraiga el dinero. Si en tu país no hay monedas de cobre, pues las monedas que haya. Si hay países en los que no hay monedas, solo billetes, pues billetes. Pero consiste en que introduzcas dinero, que es lo que quieres atraer. También sal marina de grano gordo. Y una vela roja. Ahí te digo lo mismo, puede ser una vela pequeñita, puede ser una vela más grande, ya como tú quieras. Así que paso a decirte cómo hacer el caldero de Navidad para la prosperidad. El primer paso es limpiar el recipiente que elijas. Con el humo del incienso lo vas limpiando. En todo momento pones tu conciencia en lo que estás haciendo y estás limpiando de cualquier tipo de energía el recipiente. ¿Vale? Te tomas tu tiempo. El siguiente paso. Bueno, pues para esta cantidad voy a poner más o menos así, esa cantidad de sal. Con la vara de poder, y si no tienes vara de poder, con una punta de cuarzo, y si no, tu dedo índice y corazón de tu mano dominante. Y dibujas una espiral partiendo del centro hacia afuera para que la energía limpiadora fluya. Luego pones romero. Haces una cama de romero. Las cantidades, déjate llevar por la intuición y ojo, y por el tamaño del recipiente que hayas elegido. Ahora le voy a poner 4 ramas de canela. La voy a poner en las esquinas, con la intención de que esa energía de la prosperidad pues me venga por todas partes. También le voy a poner las 4 rodajas de naranja. La naranja nos va a traer suerte. La pongo en los laterales también, para que nos venga esa prosperidad pues, por los 4 costados. Ahora le voy a agregar 7 clavos de olor, 7 clavos de especias, 7 porque es el número de la suerte. 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 3 piezas de anís estrellado. Siempre decimos que tiene
esa figura que es como un símbolo mágico de la estrella, y le agrego 3 porque es el número pues, de la Santísima Trinidad, es un número espiritual, de las 3 lunas, cada uno con sus creencias, como os digo siempre. Y ahora le voy a agregar las monedas. Le voy a poner 7 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se las meto por los lados, también simbolizando que me entre el dinero por los 4 puntos cardinales, por todas las esquinas. Y las 3 que me sobran en el centro. Y ya cuando tienes tu recipiente preparado, la vela no es necesario que la escribas, pero sí la tienes que consagrar. Puedes utilizar un poco de canela molida y un poquito de aceite, y con esa mezcla consagrar la vela visualizando y sintiendo cómo atraes la prosperidad. También aprovecha para agradecer cómo has librado las situaciones económicas a lo largo del año. Agradece todo lo que te ha venido. Y si has tenido problemas económicos, pues agradece también la manera que has tenido para solventarlos, para solucionarlos. Y aún así también pide todo lo que quieres atraer para el nuevo año. Y prendes la vela con cerillas de madera. Puedes prenderla todos los días un ratito, 5 minutos, media hora. Ahí te vas dejando llevar por como tú te sientas a la hora de prender esta vela. Y la prendes todos los días hasta el día de Reyes, que es el día de la ilusión, el día en el que recibimos los regalos para que todo lo que estás pidiendo te venga. La prendes. Y cada vez que la vayas a apagar, lo apagas con una apagavela. Que no tienes apagavela, con una cuchara la puedes apagar, pero no lo soples. ¿Vale? Y la puedes poner pues en tu salón, la puedes poner en tu mesa de Navidad o de comidas familiares que vayas a tener durante todas las fiestas en el centro. O sea, la puedes prender y colocar siempre que quieras en el lugar que tú quieras. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este caldero de Navidad para la prosperidad, que como veis lo puedes hacer en un recipiente de cristal, en un caldero, en el recipiente que tú quieras, ¿vale? Y si te ha gustado, pues ya sabes, le das un like, te suscribes si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo. Chao. Vuela mariposa mía, sagrada como la herida, ven conmigo.